Muy buenas tardes, el placer de ingresar a sus hogares con toda la actualidad informativa, toda la producción agropecuaria, la información al instante a través de Chacra Televisión en este lunes ya 19 de mayo del 2023 con 13 grados de temperatura. Ya vamos a estar con el pronóstico extendido, por supuesto, y quédese, porque está el análisis de lo que ha sido la definición electoral en la capital federal de este fin de semana. También, bueno, cómo está la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vemos muchísima gente arriba de los techos, campos a los que no se puede ingresar todavía. Enseguida vamos a estar en una comunicación directa. También vamos a estar con Chacabuco y otros lugares de las zonas inundadas más afectadas en la provincia. Vamos a ir viajando a China. Allí las novedades, el protagonismo de la carne argentina y la Cial de China. Y también ha finalizado la cosecha de girasol con rindes y volúmenes importantes. La primera noticia, lo decíamos, el IPCBA, ahí está, firmó un acuerdo con una de las principales plataformas de comercio electrónico de China. Finalizó una cosecha con rindes y volumen récord de girasol. Y le piden al gobierno nacional que reactive una obra clave para el campo bonaerense. Por supuesto, estos títulos los vamos a ir desarrollando en estos 60 minutos de información de toda la actualidad de Chacra Televisión. Nos vamos al pronóstico del tiempo, ¿no? El tiempo que es protagonista en estas horas. Martes algo nublado, mañana, ¿no? Hoy nublado y con lluvia, ¿no? 7 la mínima, hay que abrigarse. Claro, estaba previsto que descienda la temperatura, 17 la máxima, 17 grados la máxima. El miércoles mayormente nublado, 8 grados la mínima, 17 la máxima. Y el jueves 10 grados la mínima, 18 la máxima, parcialmente nublado. Ahora sí, nos vamos entonces a la primera nota, el análisis de Carlos Germano en la charla con Karina Rodríguez en el día de hoy, analizando lo que ha sido el día electoral ayer en la capital federal y también una de las definiciones del presidente Milei, donde dijo que Macri tal vez ha entrado ya, su momento ha pasado. Eso es lo que dijo textualmente el presidente. Adelante. Bueno, yo creo que hay un ganador neto, que es el gobierno nacional. Creo que logró, con una estrategia electoral muy, que llegó, te diría, en la profundidad de la elección, donde planteó la dicotomía libertad o kirchnerismo. Creo que lo hemos hablado en varias oportunidades. En esa polarización, te diría, en líneas generales, cuando tenés 3 candidatos con posibilidades, si la elección logra polarizarse, automáticamente una de las 3 siempre baja. ¿Qué fue lo que pasó? Yo diría, hasta todos los sondeos que se vinieron dando en toda la campaña electoral, en la división del centro-derecha, del centro hacia la derecha, el gran beneficiado era el peronismo, con Leandro Santoro. Al ser exitosa la estrategia del gobierno nacional de polarizar la elección, lo que sucedió fue que en las últimas 96 horas, cuando ya la sociedad se empieza a inmiscuir, porque el domingo había elecciones, en ese escenario es donde empieza a cambiar en las últimas horas la posibilidad de el resultado que se dio. Digamos, ¿por qué? Porque ahí lo que empieza a prevalecer es el voto útil. Partamos de la base, Karina, que en general la ciudad de Buenos Aires, en línea general, es un voto no peronista. Desde 1983 a la fecha, el peronismo en la ciudad de Buenos Aires ganó una sola vez. En el año 1993, convertibilidad en ese momento, Herman González, primer candidato a diputado nacional. Digamos, nunca después pudo volver a ganar, ni en los mejores momentos de Cristina Kirchner, la ciudad de Buenos Aires. Siempre fue un lugar del PRO.
Bueno, en ese escenario de polarización, indudablemente el primer gran perdedor, el PRO y los primos Macri. Esto se vio claramente. ¿Por qué? Porque al mantenerse la polarización entre Libertad Avanza y peronismo, el PRO quedó, digamos, en lo peor que le puede pasar a la política y que es lo que le está sucediendo al PRO. Pierde identidad y está en el no lugar. Cuando estás en el no lugar es que no tenés los espacios donde poder ubicarte. O sea, la política es lo más parecido a la física. Si el espacio empieza a quedar vacío, siempre se ocupa. Y lo que pasó en la capital, que ese espacio en el cual la pérdida de identidad del PRO, en el cual dice apoyamos la política económica, estamos de acuerdo, es nuestra política, pero no estamos de acuerdo con lo institucional, digamos, empezó a perder identidad. Y obviamente fracasó la propuesta que quería generar el PRO, el adelantamiento de elecciones al 18 de mayo y municipalizar la elección, es decir, hablar solamente de los temas de la ciudad de Buenos Aires. Con un dato adicional, la empatía de la sociedad porteña con el gobierno de Jorge Macri no es buena. Entonces digo, todo ese escenario generó esta situación donde al generarse la polarización, la sociedad dijo, ¿es libertad o kirchnerismo? Y Leandro Santoro, a pesar que toda su campaña la hizo lo más alejado de lo nacional, en el cual no nombró nunca a Cristina, no nombró nunca a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, a Alberto, a nadie, tratando también de enfocarse en lo municipal, en la municipalización. Indudablemente la polarización también lo tocó. Exactamente. Y en ese escenario es donde la Libertad Avanza, que era una elección muy difícil por la división que había en las fuerzas no peronistas, logró el triunfo que logró. Tengo varias preguntas para hacerle todas juntas, usted las distribuye todas como quieren. Por un lado, estamos viendo graph, ¿no? Estábamos viendo graph mientras usted hablaba de imágenes. Es como dijo Milei, que Los Penato era una mala candidata. ¿Este es el fin del PRO? ¿Será como dijo Milei? ¿Sería el objetivo final lo que ahora blanqueó Milei esta mañana en una entrevista televisiva, que de ahora en más, hacia las elecciones en la provincia de Buenos Aires, habrá de negociar el gobierno con todos aquellos del PRO y de otros partidos que, literal, dijo el presidente, quieran dar el salto sin pasar por sus máximos dirigentes? Léase Macri. Y por último, ¿la UCR fue otro gran perdedor? Empezamos por la última pregunta. La UCR fue un gran perdedor. La UCR, desde hace muchos años, está en el no lugar de la política, como te explicaba recién el tema del PRO. Y creo que la estrategia del principal responsable de todo esto, Martín Lustó, es que no sabe dónde pararse ante el aluvión Milei presidente. En ese escenario la Libertad Avanza quedó, la Unión Cívica Radical quedó en un lugar en el cual le está costando explicarle a la sociedad hacia dónde quieren apuntar. Y me parece que este fue el fiel resultado. Lo triste de esto es que Martín Lustó no habló, no dio ninguna charla, no habló para explicar realmente qué había pasado, pero creo que fue uno de los grandes perdedores junto con Mauricio Macri. Y acá con el tema Mauricio Macri hay un dato que es esencial. Mauricio Macri es presidente de un partido político. De un partido político que en los últimos 20 años tuvo una vida activa en la toma de decisiones
fue 8 años jefe de gobierno, llegó a la presidencia de la República, o sea que tuvo activísima participación en la vida política argentina. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que el PRO, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y a eso se refería el presidente de la República, Claro, que es, no voy a negociar con Macri, dijo. es la próxima escala electoral en el mes de septiembre. Acá lo que está pasando es que vos tenés dirigentes con ambiciones, tenés intendentes que hoy están gobernando distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, y se está dando una situación donde tenés un líder político que viaja mucho, sin ir más lejos. Hoy se está yendo primero a España para un homenaje que le van a hacer expresidentes por el fallecimiento de Vargas Llosa. Después se va por temas de la FIFA a Arabia, o por ahí va a campeonatos de bridge, y cuando le queda algo de tiempo, se dedica a la política. Y esto me parece que es lo que está sucediendo, que tiene que ver también con este no lugar, en el cual hoy muchos dirigentes del PRO, muchos funcionarios que son intendentes, dicen, si nosotros comulgamos las ideas económicas y podemos tener un espacio, al no tener un liderazgo genuino en el PRO, vamos a buscarlo en otro lado. Es ahí donde vos entendés las declaraciones de lo que dijo ayer Adorni, tabula rasa y vengan, está abierto, no vamos a negociar institucionalmente, vengan y hablamos. Acá tienen las puertas abiertas. Y esto se concatena con la pregunta de, por tanto, sabiendo que los que más cercanía tienen, que los legisladores que más le votaron, entre comillas, las iniciativas y que le permitieron, de hecho, que muchos proyectos se conviertan en ley, son los legisladores del PRO. ¿El PRO virtualmente se desvanece? Y yo creo que el PRO entra en un proceso, por ahí en política es difícil, viste, decir Claro. Todo se termina, pero que indudablemente cada vez se aleja más de la posibilidad de construir mayorías. Puede ser un partido similar a lo que puede ser el radicalismo, lo que puede ser la coalición cívica, pero le va a costar muchísimo volver a generar una expectativa de toma de poder. Esto me parece, y los que también tendrían que empezar a hacer una introspección importante es el peronismo. Claro. Santoro hizo una buena elección, corríjame si no es así. Santoro hizo pero perdió la oportunidad, porque no va a volver a haber esta sí, atomización. pero yo te diría hizo una buena elección. Está bien, la primera mirada o la primera lectura. Yo te diría que Santoro tampoco terminó de poner un valor agregado. Es decir, el peronismo hizo el piso electoral. Lo de siempre. Exactamente. O sea, lo que podía aportar Santoro no lo terminó de aportar. Y fíjate vos, mira, te voy a dar un dato. Si vos revisás la ciudad de Buenos Aires, en toda la zona de Chacarita, Villa Crespo, viste que empezó a crecer mucho restaurante, mucha vida cultural, la paternal, digamos que es, utilizando hoy terminología de esta época, es mucho cultura go. Ahí ganó el peronismo. En general el peronismo no ganaba en esas zonas. Sectores de clase media, digamos, donde la cultura tiene un rol muy importante, ganó el peronismo. Pero, digamos, la Libertad Avanza, ¿cómo lo contrapesó eso? En muchos lugares del sur, que a pesar que ganó el peronismo, la Libertad Avanza logró introducirse también y hizo buenas elecciones. A pesar que perdió la comuna. De las 16 comunas, creo que 9 las ganó la Libertad Avanza y 7 la ganó el peronismo. El PRO no ganó ninguna comuna. O sea, vos ves el cuadro del 2023 y ves el cuadro del 2025 y decís, ¿qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? Y el otro dato que me parece
Karina, que es muy importante, casi 5 de cada 10 porteños no fueron a votar. Y este me parece que es un dato muy, muy importante, porque indudablemente estamos en una situación donde hay que analizarlo políticamente. El no ir a votar tiene efectos políticos. Y creo también, y lo hablábamos el sábado en Chacra, en el magazine de los sábados, con respecto a cuando tratábamos todo el tema de inundaciones y lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires, que es que el sentimiento de hartazgo y de bronca que la sociedad se había manifestado en el año 2023, cuando Javier Milei fue ungido presidente de la República, sigue vigente. Y eso se empieza a trasladar en no ir a votar, que pasó en las 6 elecciones que hubo hasta ahora, que empezó el 13 de abril en Santa Fe, el 11 de mayo en 4 provincias y este último domingo en la capital federal, hay un denominador común, que es la abstención. La capital federal creo que es el máximo, 53%. Pero digo, ese es un mensaje que también tendría que tenerlo el presidente de la República y La Libertad Avanza. TV, por supuesto, el análisis de Carlos Germano sobre este acontecimiento que tiene implicancias también a nivel nacional, la decisión política, la definición política de este fin de semana. Nos vamos al desarrollo del segundo título que presentábamos en el día de hoy y tiene que ver con el IPCBA, que firmó un acuerdo, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, firmó un acuerdo con una de las principales plataformas de comercio electrónico de China. En el marco de la primera jornada del CIAL, hoy comenzó, hoy 19, que se prolongará hasta el 21 de mayo, hasta pasado mañana, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, firmó este acuerdo de colaboración estratégica con JD.com, una de las principales plataformas de comercios electrónicos de China. Esta plataforma es reconocida por su alcance masivo, su logística propia y su posicionamiento como canal preferido para la compra de productos frescos por parte de los consumidores locales. El convenio fue rubricado por George Breischmidt, que es el presidente del IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y Li Rangxin, gerente general del negocio de carnes, vacunas y ovinas de JD.com. El acuerdo representa un gran avance en la estrategia de promoción internacional de la carne argentina, ya que no solo implica una mayor visibilidad de la marca Argentine Beef dentro del ecosistema digital más influyente de China, sino que también abre nuevas posibilidades de relacionamiento directo con el consumidor final. El instituto participa de esta gran feria alimentaria junto a 26 empresas exportadoras en el imponente pabellón Argentine Beef de 1.150 metros cuadrados. Y a propósito de este tema, esta charla que mantenía este fin de semana Karina Rodríguez con el presidente del IPCBA, que está allí en Shanghái, China, sobre esto que es tan importante y sobre todo por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Se abre una posibilidad importante para Argentina, Uruguay y también Australia. Si ustedes van a hacer una presentación en alguna embajada para mostrar la carne argentina... Perdón, Karina, no había entendido bien. Efectivamente... a través después de una reunión que tuvimos en el mes de febrero, que nos vino a visitar el segundo de lo que sería la aduana de China, nos recalcó el tema de difundir más lo que es la carne argentina en el interior de otras provincias de China. Por eso esta vez el día miércoles estamos viajando a Beijing también, donde se hace otro evento, aparte de este inmenso evento de la CIAL de Shanghái. Se va a hacer un evento un poco más chico en la embajada, gracias al gobierno que no las presta, y se hace también una recepción a todos los importadores para justamente llevar la carne no solo a Shanghái, sino empezar a trabajar en otros lugares.
Queremos agradecerle enormemente el que usted esté conversando con nosotros y le quiero preguntar, ¿con qué se encontró? Usted me dice que su primer viaje a China, claro, al frente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, ¿con qué se encontró? Porque todos sabemos que hay una idiosincrasia diferente, que el tipo de cortes que se consumen son diferentes. De hecho, hasta ahora lo que le exportamos a ese país son cortes que no consumimos en la Argentina. ¿Con qué se encontró en China? ¿Con qué hábitos? ¿Con qué personalidades? Es una muy buena pregunta y yo creo que da para un programa de más de una hora, pero ya le tomamos la palabra, con... ya le tomamos la palabra, le invitamos para cuando esté en Buenos Aires con teléfono abierto para que la audiencia y los productores puedan escuchar sobre esta experiencia maravillosa. Perdón que lo interrumpí. Pero con mucho gusto, porque hasta uno está sorprendido, pero una nota de colores, aterrizamos, o sea, perdón, voy un paso más atrás. Cuando uno antes de llegar al país le dicen bajate esta aplicación, bajate la otra porque no puedes hacer, ponete tal cosa y así varios consejos. Y cuando aterrizamos en el país, que uno que se baja del avión lo primero que hace es que prender el teléfono, y cuando se prende el teléfono empiezan a caer todos los WhatsApp. Y una persona muy experimentada que es Sergio, que es el que se ocupa de toda la parte de las promociones en el exterior, se quedó sorprendido porque dice no puedo creer que esté andando el WhatsApp. Así que se ve que hay algún grado de apertura y después, bueno, todo, ya digo, hay un programa para hacer, todas las comidas que uno ve en los mercaditos o los edificios enormes, todo ordenado, limpio, los autos eléctricos, bueno, un pantallazo así rápido, que uno que no está acostumbrado a ver todo esto, por ahí un poco... caricaturesco, pero en mi pueblo de Carabela todo esto no se ve. Me imagino claramente que esto no es así. Por otra parte, asumo que toda la cuestión edilicia y toda la cuestión que tiene que ver con la infraestructura de China también, sin duda alguna, hará la personalidad de los habitantes de esas grandes ciudades, las clases sociales, el consumo de carne. Hay todo lo que estoy pensando para preguntarle para cuando ya está comprometido algún día pueda venir aquí a hablar con nosotros sobre todo aquello que se encontró, además de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el instituto. Le agradezco tanto el que haya conversado con nosotros. Corríjame, son como las 11 de la noche en China. Exactamente, así que ya preparando para mañana arrancar temprano, ir de vuelta al predio, a ver cómo se va avanzando con el stand, que no falte nada, que las heladeras anden y, en fin, todos los detalles previos a arrancar algo que es muy grande. George, le hago una pregunta. Usted ya se maneja en que... Sí. Quiero contarles a todos, el titular del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina es, podría decir yo, políglota, a que el próximo idioma que va a estudiar es chino. Desgraciadamente me está costando las palabras hasta básicas de decir hola y buen día, más viniendo de Japón, que uno trató de aprender 2 o 3 también, pero se complica. Es tan distinto todo que no sé si me animo ya a esta altura del partido. Bueno, de todos modos le agradecemos. En castellano para nosotros está muy bien. Le agradecemos muchísimo este contacto que ha mantenido con nosotros y queda en pie esta entrevista que sin duda va a ser riquísima con toda esta experiencia. Gracias también al área de comunicación que fue tan atenta con nosotros y nos dio esta oportunidad, aún sabiendo lo complejo que era en horas previas a lo que será justamente la apertura de esta CIAL, la CIAL China, que es sin duda la más grande, junto con la de París, y la más grande en lo que es el sudeste asiático para poder promocionar nuestros alimentos y en particular nuestro emblema, la carne. George Bray-Smith, titular del IPCBA, infinitas gracias. Muchísimas gracias y bueno, tomo el guante y ya nos veremos a la vuelta. Por supuesto que así será, muy amable, muchas gracias. Bueno, y cuánto trabajo para ir abriendo mercados para ubicar la carne argentina tan importante cuando en otras épocas se cerraban mercados. Por eso esto hay que subrayarlo. Y desde allí, desde China, nos vamos a zonas castigadas por el agua. En este caso, Chacabuco, y la charla con José Luis Tedesco, quien fuera presidente de APRESID. Adelante. Bueno, mira, desde el jueves empezó a llover y tuvimos una precipitación entre jueves, viernes y sábado y alcanzaron los... entre 340 y 360 y en algunos lugares hasta 370 milímetros. O sea, en 3 días realmente es una precipitación muy cuantiosa y además fueron precipitaciones intensas. Es decir, llovió mucha cantidad de agua en poco tiempo. Entonces, numerosos puntos de la ciudad se anegaron y numerosos lugares en el campo. Sin embargo,
lo que quiero poner de relieve acá es que tuvimos una gran ventaja respecto, por ejemplo, en 2015 tuvimos un evento parecido, que en 2 días, 3 días también llovieron más de 300 milímetros. Y lo que terminó pasando en aquel momento fue un anegamiento total y en el campo, agua por todos lados, porque la napa estaba a 50 centímetros de la superficie. Esta vez nosotros hicimos mediciones de napa antes de la lluvia y el caño de medición de napa llega hasta 3,5 metros y hasta esa profundidad no medíamos napa. O sea, como mínimo hasta 3,5 metros de profundidad no había napa freática. Y eso implica que probablemente estuviera más abajo todavía, capaz que estaba a 4 metros, no tenemos la capacidad de medirlo, pero capaz que estaba a 4 metros o a 5, no lo sabemos. Pero sí podemos decir con certeza que hasta 3,5 metros de profundidad no medíamos napa. Esto significa que el suelo tiene una gran capacidad todavía de almacenar agua in situ. O sea, donde cayó el agua y pudo infiltrar, tiene la capacidad de almacenarlo ahí mismo. Así que esa fue una gran ventaja y de hecho, yo mostré en mis redes algunos videos donde fui al campo y donde hay un buen mantenimiento de los caminos, se pudo entrar sin ningún inconveniente y además los lotes, en general se ven un poco encharcados en las partes bajas, pero en las partes de media loma y loma realmente no tienen nada de agua. Y sí, en cuanto a temas de infraestructura, les puedo mencionar, Karina y Alejandro, que tenemos un grave problema todavía histórico con las rutas. De hecho, hoy voy a publicar un video de cómo sigue la Ruta 7 indicando el agua que baja de la divisora de aguas que tenemos acá en Chacabuco, entre el agua que va al río Paraná y el agua que va al río Salado, y que en una parte esa divisora de aguas pasa por el norte de la Ruta 7, y esa agua llega a la Ruta 7, está al nivel de la ruta y del otro lado lo vemos mucho más bajo el agua, obviamente tiene una situación normal, pero ¿por qué pasa eso? Porque no puede pasar a través de la ruta, porque faltan alcantarillas, porque hay obras hídricas y de infraestructura que no se han hecho nunca, y eso genera gravísimos problemas a la producción, porque realmente esta vez nos agarra en una situación muy positiva en cuanto a que las napas están bajas y el suelo tiene capacidad de absorción de agua, y tenemos los problemas de infraestructura y de drenaje históricos que hacen que el agua superficial y que necesita correr desde los bajos a áreas más bajas todavía o hacia las vías de escurrimiento, no puede hacerlo. Así que este es un poco el panorama general que les puedo contar de lo que pasó estos 3 días. José Luis, Alejandro Canepa te habla, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Tanto tiempo, gracias por atendernos, José Luis, y por esta explicación magnífica que estás dando en situaciones límites en muchas zonas. El lunes anduve por la Ruta 7, fui para el lado de Lincoln. Te digo, si bien las napas están a una profundidad, o sea, hay absorciones también, las máquinas igualmente, ¿cómo está la situación hoy en la zona donde se está cosechando, que es la gran preocupación que hay? Bueno, ojo que esto que yo comenté es para Chacabuco, el tema de las napas. Sí, te hablo de Chacabuco, sí. Si te vas al oeste, en la zona, por ejemplo, de Casares, que ya anteriormente recibieron precipitaciones muy importantes, las napas están mucho más arriba. O sea, cuando hablo del tema napas y la capacidad de absorción del suelo, es un tema bastante local o bastante... O sea, que las máquinas pueden trabajar bien en la zona de ustedes hoy. No, todavía no. Okay, todavía no hay un piso 100% apto como para que circulen las máquinas, pero probablemente yo estimo que miércoles o jueves ya podrían empezar a circular las máquinas en los lotes como para continuar con la cosecha. Que todavía queda, en un sondeo que hicimos con productores, alrededor del 15 hasta el 20% de la producción sin por levantar, cosechar. Exactamente. Sí, Ahora me quedé pensando en lo del alteo o lo de la ruta. Vos decís que puede en algún momento superar la cinta asfáltica el agua, de avanzar por encima de la cinta asfáltica o no. De hecho la superó. ¿La superó ya? Sí. Estos, te voy a decir puntualmente, el jueves empezó a llover, ese día no. El viernes, que las lluvias fueron muy intensas y que el agua corría, o sea, no tenía el suelo, si bien tenía capacidad de infiltrar, en muchos casos golpeaba tan fuerte contra el suelo que corría rápidamente. Bueno, durante el jueves la Ruta 7 se vio cortada porque el agua pasaba por arriba de la cinta asfáltica de esta especie de dique que se ha formado por las faltas de obras. ¿A la altura de dónde fue eso? Históricas. Eso fue a la altura del kilómetro 190 de la Ruta 7. Sí. Chacabuco ciudad está en el kilómetro 200, es decir, a 10 kilómetros de acá de Chacabuco.
estuvo esa situación. Y una situación idéntica ocurrió en la ruta 191, que es una ruta que va a Ramallo, de Chacabuco a Ramallo, para que se ubiquen más o menos, es una ruta que va de sentido noreste, y ahí pasó lo mismo, el agua pasó por arriba de la cinta asfáltica. Bueno, son estos problemas históricos que lo hemos reclamado en hidráulica 2 millones de veces y jamás dieron ninguna respuesta y siempre hicieron caso omiso y dañan, pero de una manera muy brutal a las producciones y al agro, porque estamos hablando de los suelos de Chacabuco, son suelos excelentes, suelos clase 1, de aptitud mundial, podríamos decir, en cuanto a la calidad para la agricultura, y están anegados por la estupidez humana en muchos casos, como pasa en este caso que te comentaba recién, Alejandro. Pregunto, a partir de tu expertise en el tema, en términos económicos, en una zona que vos decís privilegiada como Chacabuco, este 15-20% que aún no se pudo levantar, ¿cuántas pérdidas, qué representan pérdidas económicas solamente si hiciéramos una parcela para ese lugar, para poder después extrapolarlo? Sí, es buenísima la pregunta, Karina, porque vos sabés que este año la agricultura extensiva, tiene los márgenes muy exiguos, muy ajustados por el incremento que hubo de los costos y la baja que hubo de los commodities, con lo cual el margen que le queda al productor es muy bajo y ya preveíamos una campaña muy difícil en cuanto a la rentabilidad que iba a quedar y poder cubrir las cuentas. Todo el mundo tiene alguna deuda. Sobre todo el que alquila campo. Exactamente. Bueno, esto que quedó en el campo, que todavía ese 15-20% de falta levantar, era un poquito, si querés, incluye el margen, parte del margen que iba a tener el productor y dinero que todavía en muchos casos debe. Con lo cual, quiero decir, esto que vemos que falta el 15-20% de levantar, bueno, ojalá que se pueda levantar bien, porque en muchos casos va a significar que el productor quede en tabula rasa o que pierda dinero. Para la zona que estamos hablando acá en Chacabuco, la cosecha para esta época, la cosecha de soja para esta fecha ya tendría que haber estado totalmente terminada. Los años normales ya está totalmente terminada la cosecha de soja, la de primera, la de segunda, toda. Y este año todavía, como les digo, queda entre un 15 y un 20 de todos los productos que podríamos hablar, tanto de soja como de trigo, tanto de soja como de maíz. Entonces, sorgo, queda bastante sorgo todavía por levantar acá en la zona. Ahí está la diferencia o el margen que iba a tener el productor y tal cual como decís vos, vamos a ver ahora qué descuentos va a tener, cuánto puede levantar de lo que quedó en el campo y en base a la calidad que pueda entregar, bueno, va a tener también algún coeficiente que siempre se aplica y que evidentemente le va a impactar en la rentabilidad. Así que una campaña que venía bastante bien en términos de soja, que había empezado bien con la cosecha de soja. La de maíz había sido regular, porque la sequía que tuvimos, increíble esto, ¿no? Pero en verano tuvimos una sequía muy marcada. Sí. Entonces los maíces temprano, que este año se sembró mucho maíz temprano para escaparle a la chicharrita, que había habido problemas importantes de chicharrita el año pasado. En esta zona hay una tradición muy fuerte del maíz temprano, entonces para escapar a la chicharrita se sembró para escapar a la chicharrita se sembró maíz. Y resulta que le pegó en el periodo crítico una seca terrible de un mes y pico, con lo cual los rendimientos en promedio anduvieron entre 6.000 y 8.000 kilos. O sea, ya estuvieron por debajo del rendimiento que podríamos establecer como promedio para la zona, que siempre son de 10.000. Y que eso permite un margen de ganancia, etcétera. Entonces ya vino afectado por el tema del maíz y ahora tenemos esta afectación con la soja que había superado la sequía. Los rendimientos estaban bastante bien, pero bueno, con este impacto al final de la cosecha, la verdad es que complicó mucho el panorama. Bueno, y desde Chacabuco nos vamos a ir a otros lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, también en instantes nada más, para ver cómo está la situación allí. Y vamos al desarrollo del segundo título, otro de los títulos importantes. Finalizó una cosecha con rindes y volumen récord de girasol. En las últimas semanas se dio por concluida la cosecha de girasol
de la campaña 2024-2025 y los rendimientos promedio y la producción final son los más altos de lo que haya registrado. Según los relevamientos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el rinde promedio nacional fue de 23 quintales por hectáreas y el volumen producido alcanza a los 4,7 millones de toneladas, un 26% más que el promedio de las últimas 5 campañas. Solo se perdió un 1,96%, 45.000 hectáreas, del área implantada de 2,05 millones de hectáreas. Pausa y volvemos. Hasta el 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 15% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Traffer, Sociedad Anónima, nos especializamos en proyectos integrales de plantas de silos para granos, fertilizantes o semillas, ofreciendo lo mejor en mecanizaciones de plantas. Ubicados en el Parque Industrial de Tres Arroyos, contamos con más de 75 años de experiencia en el mercado. Traffer, Sociedad Anónima, donde la trayectoria y la calidad se potencian. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Omar Martín presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones, todo en uno. Para más información, contáctenos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresa. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes,
noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. En Chacra Televisión y por supuesto lo último, lo que está aconteciendo en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos al encuentro ahora de Fernando Boraquia, que es vicepresidente primero de Exaltación de la Cruz, la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate. Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes, Rolando Vera, y aquí a través de Chacra Televisión lo saluda y queremos saber, bueno, cómo están viviendo este momento tan difícil, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes. Bueno, justamente estamos haciendo evaluaciones, recién mucha gente pudo ingresar a los campos, algunos todavía no han podido hacerlo, así que son las primeras muy preliminares estimaciones de los daños sufridos de este terrible temporal, ¿no? Caminos cortados, anegados todavía, cruces llenos de caños al aire libre, bueno, es todo alambrados caídos, por supuesto, hacienda que se ha desbandado. Así que estamos todavía, como yo te digo, en una evaluación muy preliminar, Rolando. Claro, han podido ingresar algunos campos, en otros no. Claro, en algunos sí, en otros no. En algunos campos hay gente que no puede salir, que está con problemas que no tiene agua o que no tiene luz o que no tiene nafta para hacer funcionar el grupo electrógeno. Así que tenemos toda esa paleta de dificultades, ¿no? Tanto el que no puede entrar como el que no puede salir, y hay gente que necesita ya sea atención médica o necesita medicamento, que necesita alimentos. Es un tema, sí, complicado. ¿Y están trabajando con el municipio o cómo le hacen llegar todo lo que están necesitando en este momento, no? Mira, nosotros estamos en los comités de emergencia, así que ayudamos a llevar adelante esto desde todo punto de vista, y estamos en contacto con el municipio, y todos los reclamos que se nos hacen a nosotros a través de redes de WhatsApp de seguridad que nosotros tenemos, o a través mismo del Comando de Prevención Rural o la Patrulla Rural, inmediatamente se lo hacemos llegar a este comité de emergencia o directamente al intendente o al secretario de gobierno. Obviamente, sí, enseguida nomás. Tal cual. ¿Y cómo está el tema de la cosecha, tanto de soja como de maíz? Habría que distinguir los lugares, ¿no? Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz. Si me puede describir cómo está la situación allí. Mira, yo te diría que en general en estos tres partidos lo que falta levantar actualmente es gran parte del maíz y gran parte del maíz tardío, todavía falta levantar, y por supuesto muchísima soja de segunda que todavía está en los campos, que todavía no se empezó la cosecha, así que bueno, está pendiente todo eso. No sabemos qué impacto va a tener en la calidad inclusive de la soja. Vos sabés que tanta agua mancha el grano o empieza a aparecer humedad, así que habrá que ver también cómo evoluciona el clima de acá en adelante. Si viene frío y seco, bueno, puede ayudar un montón. No es el panorama que estamos teniendo, porque ya dice que el fin de semana vuelve la lluvia, así que no te puedo decir exactamente qué consecuencia va a tener sobre la producción, ¿no es cierto? Pero además, insisto, no se puede trabajar
con los caminos en este estado, es imposible, no hay forma de que entre nadie ni salga nadie. Claro, y con esa incertidumbre, ¿no? De que por ahí la mejora en este momento es temporaria, ¿no? La incertidumbre de que vuelva nuevamente el agua y la cosa se complique nuevamente, ¿no? No, pero además que no podés trabajar, Rolando, no podés entrar con una máquina vial, no podés entrar a arreglar caños porque estás trabajando sobre el barro o sobre directamente el agua, entonces no podés. Ahora el problema es humano, te diría más que productivo. Estamos más enfocados en el tema humano que productivo, que es lo más urgente porque la vida de una persona no se recompone. Entonces, eso es el objetivo nuestro número uno. El tema de la producción, por supuesto, es el panorama que yo te di, pero está en este momento, en segundo término, dándole prioridad a, ya te digo, la vida de las personas. Claro, ¿no? Qué impresionante. Bueno, hemos visto, ¿no? La gente allí en las casas, en la parte superior de las casas, los animales, en fin, ¿no? La ayuda también de otros municipios que han ido a darles viandas y demás, la comida, porque mucha gente, bueno, ¿cómo hace para cocinar o tener lo elemental para vivir, ¿no? Sí, tal cual. Lo que sí te digo, y que es muy importante, y esto es te lo voy a decir como crítica constructiva, fue pésima la información durante todo el evento y actualmente post-temporal, tanto de vialidad nacional como de vialidad provincial. No se sabía bien a ciencia cierta qué ruta estaba habilitada, qué ruta estaba cortada, dónde, qué mano, si esta ruta estaba cerrada parcialmente, temporalmente, si era cortada totalmente porque se había derrumbado un puente. O sea, esa información fue muy escasa, transmitida muchas veces tarde, a veces por redes que mucha gente no utiliza como Twitter. O sea, muy mala información. A mí me tocó estar en la Ruta Nacional 193 asistiendo de noche en el temporal, asistiendo a 10 autos que habían quedado por pozos de gente que no sabía que la ruta estaba destruida, pero los habían desviado porque la 9 estaba cortada. Gente con familia, con chicos, tuvimos que, con los bomberos estábamos nosotros ayudando porque no tenían auxilio o se les había reventado directamente el tren delantero. Bueno, estuvimos ahí ayudando, pero un desastre, la verdad, muy mal. ¿Y eso que está mejorando ahora o todavía persiste esa falta de información o de previsión, de organización, ¿no? Para indicarle a la gente si se puede o no pasar por... ¿Qué rutas específicamente? Yo te estoy hablando específicamente, bueno, la Ruta 9 está cortada, con lo cual todo el tránsito que viene desde Zárate, Brazo Largo, desvía por lo que es la Ruta Nacional 193. Esa ruta está destruida. Esa ruta conecta la Ruta 9 con la Ruta 8, a la altura de Solís, cerca de San Antonio de Areco. Esa ruta está destruida, con lo cual hay cada vez pozos más grandes y ahora después de la tormenta y después de este tránsito recontraintenso, peor, hay pozos que son pozos grandes, cráteres que tienen filo, caen los autos ahí, le revienta cubierta, le rompe el tren delantero, queda la gente varada ahí porque encima hay poca señal de celular. La verdad que está mal eso, no hay por supuesto, no hay gente de vialidad informando o pidiendo disminución de tránsito, nada. Esto lo hicimos nosotros porque íbamos a buscar una donación que traía el Ministerio de Ambiente acá a Exaltación de la Cruz, fuimos con los bomberos a ayudar logísticamente y nos encontramos con ese panorama y nos tuvimos que detener ahí 2-3 horas ayudando a la gente. Así fue la cosa. Bueno, Fernando, ¿cómo podemos colaborar desde el medio de comunicación, ¿no? A través de este contacto, Ignacio Kovarsky hizo de puente, ¿no? Para con esta charla con ustedes, Fernando, allí, para, bueno, aportar, más allá de la empatía, también ser prácticos y ayudar de alguna manera, ¿no? Fundamentalmente tratando de informar esto que te estoy diciendo de la escasa comunicación de vialidad nacional y vialidad provincial. Y el resto te diría que por ahora está caminando bien porque hay muchísimas donaciones de gente y demás, así que por ahora localmente se está abasteciendo y hay mucha ayuda tanto de la nación como de la provincia, víveres, bueno, colchones, frazadas, alimentos, eso te diría que está funcionando hasta donde nosotros sabemos bastante bien, así que te diría que eso no, pero sí lo otro, lo que es todo lo que tiene que ver con el transporte y la comunicación, eso es imprescindible. Nosotros inclusive estamos viendo a ver si no hay vehículos del ejército para poder ingresar, pero hasta creemos que no pueden ingresar ni los vehículos del ejército. Bueno, por vía aérea tal vez, ¿no? Pero claro. Puede ser, pero ahora el clima está lloviendo de vuelta acá. Ah, ¿está lloviendo ahora? Sí, está bueno, estaba anunciado lluvia para hoy, hasta ahora en este momento paró, pero hasta hace un rato estaba lloviendo. Bueno, Fernando, gracias por esta charla con Chacra Televisiones. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes. Cualquier cosa a disposición. Buenas tardes. Bueno, la charla entonces con Fernando Boraquia, que es vicepresidente primero de la Sociedad Rural, que es regional, ¿no? Campana, Zárate y también Exaltación de la Cruz. Y esta zona tan castigada por la lluvia, la inundación y, por supuesto, ¿no?, el deseo de una pronta recuperación, nos vamos a Uruguay. Alfredo Frati, ministro de Ganadería y Agricultura de aquel país, que habla de esta presentación del desarrollo local de la vacuna contra las garrapatas. Esto es absolutamente fantástico. Los uruguayos tenemos que golpearnos el pecho con esto que está ocurriendo. Pero además coincide con lo que nosotros resolvimos cuando llegamos al ministerio. Y tiene que ver con la primera charla y con esta. Primero, tenemos que ser capaces de producir más. La miseria se puede compartir, pero lo que se reparte es la riqueza. Y el Uruguay hace 40 años que tiene 65% de procreo. Y al norte del Río Negro 55%. Eso es inadmisible para un país ganadero y con el desarrollo de capacidad tecnológica y profesional que tenemos. Y por eso vamos, como se dijo acá, a invertir, pero no para gastar, vamos a invertir para ayudar a producir más. Y esto, yo creo que, con todo respeto a los investigadores, yo creo que se quedaron cortos, son más de 50 millones de dólares desde nuestro aspecto. Y esta fue una cuestión determinante también cuando llegamos al ministerio. Si queremos producir más, no se nos puede morir lo que tenemos nacido. Y en realidad la garrapata, como dicen algunos, se desmadró, ¿verdad? Nos invadió lugares que no estaba. Pegan el señor jubilado que le da comida a las palomas en la plaza. Entonces esto es un desafío nacional. Y la verdad, yo me voy exhausto de alegría de esta reunión. Así que al Pasteur y a los técnicos, muchísimas gracias. Tenemos que soñar con un país mucho mejor, más desafiante, la investigación al tope, porque no es un gasto, es una inversión, y esta es la demostración muy clara. Por suerte, esto ahora va a ser tangible, cuando antes quedaba una cosa en la discusión teórica. Muchísimas gracias. Y estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestra entrega, 60 minutos aquí en Chacra Televisión, con toda la actualidad del campo argentino. Y nos vamos al encuentro ahora de María Laura Vidal Basterrica, que es paisajista y nos cuenta la experiencia también y los secretos en el jardín. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que muy bien, con muchas ganas de compartir experiencias y secretos en el jardín. Vamos a tocar unos puntos importantes hoy, porque hubo unas preguntas, unas consultas, y entonces ahora vamos a tratar de solucionar esas consultas. Primero nos preguntaron si se podía cultivar en Buenos Aires tulipanes. Sí, por supuesto que se puede cultivar. Los tulipanes necesitan frío. Cuanto mayor cantidad de frío reciban, mejor va a ser su floración. ¿Qué cuidados tengo que tener? Empecemos por plantar tulipanes, que es un bulbo, en una maceta, con buena tierra, no tierra común. Compremos tierra especial, compost, para que tenga buenos nutrientes. Sabemos que los tulipanes son un bulbo que va enterrado 2 veces su tamaño en la maceta. Vamos a darle un buen riego y vamos a ubicarlos al sol con frío. Y vamos a estar regándolo cada 10, 15 días y vamos a ver cómo van a empezar a brotar y nos van a dar tulipanes en la primavera. Eso es por un lado. Después nos tienen que contar cuántas cantidades de flores les dieron. Segundo, dice, por ejemplo, si yo quiero hacer un cerco, pero que no me lleve mucho riego, en vez del ligustro, ¿qué puedo plantar? Por ejemplo, hay un arbusto que se llama Eugenia, hay otro que se llama Viburnus tinus, que no necesita mucho riego, y todo lo que tenga follaje gris necesita poco riego. Por ejemplo, los formios, famosos formios, la gramínea Paspalum jaumani, son ideales. La pampa, eso que usamos en la pampa, esas gramíneas necesitan poca agua. Luego la tercera consulta fue, ¿qué
conviene en la huerta de otoño? Está muy buena esta pregunta, porque como estamos en otoño, vamos a empezar a plantar todas aquellas verduras que ya podemos consumir al poco tiempo de plantadas. Todo lo de hoja grande, verde, por ejemplo, la selga, la espinaca, la rúcula la podemos sembrar de semilla y enseguida va a brotar y vamos a poder ir cosechando la rúcula. Lechuga, podemos plantar brócoli, también podemos plantar ajo, cebolla y por supuesto todas las aromáticas como romero, tomillo, cibulet. Todo lo que es fruto, tomate, sandía, melón, todo eso que necesita mucha agua, que es fresco, es de verano. Eso lo vamos a sembrar en la primavera. Ahora vamos a usar todas aquellas especies que nos van a nutrir y nos van a proteger del frío, que es todo lo que tiene hoja ancha. Remolacha también, perfectamente podemos sembrar en la huerta. ¿Qué necesita la huerta? Muchas horas de sol. Busquemos en nuestro jardín aquel sector cerca de la cocina que reciba más horas de sol y ahí vamos a ubicar la huerta. La huerta la podemos ubicar directamente a suelo, podemos armar cajones, podemos hacerlo en maceta. Lo importante es que nos quede cómoda, que podamos acceder todos los días para regar, para cuidarlo de la hormiga, para ver si va brotando, que si llueve mucho la tengo que proteger un poco para que no se llene de agua mi huerta. Y lo importante es el ataque de las hormigas. Para eso vamos a usar productos orgánicos o caseros, como por ejemplo el arroz partido, podemos tirar arriba de la huerta que se lo van a llevar las hormigas y van a comer el arroz. También podemos poner naranjas, medias naranjas cerca de las plantas que las hormigas comen. Entonces las hormigas todos los días van a ir a la noche a comer la naranja que es dulce y ahí nosotros las atrapamos y las sacamos. ¿Qué es importante dentro de la huerta? Tener flores. Siempre conviene tener flores cerca. La lavanda, por ejemplo, es un arbusto ideal para tener cerca de la huerta porque da flor todo el año y es atraído por las abejas. Necesitamos que vengan los polinizadores para poder tener frutos en nuestra huerta. Y por último vamos a hablar del limonero. ¿Qué pasa cuando mi limonero no me da limones? Bueno, primero de todo, pregunto, ¿el limonero está ubicado a pleno sol o está a media sombra o sombra? Bueno, el limonero necesita muchas horas de sol y además necesita un suelo muy, muy, muy rico en materia orgánica. Así que compremos compost o si hacemos compost en nuestra casa, mejor. Y agreguémosles todos los meses compost, riego y por supuesto eliminemos todas las ramas que estén rotas, quebradas, cruzadas para que penetre bien el sol. Bueno, espero que les haya gustado todos estos consejitos y que haya respondido bien a sus dudas y no dejen de escribirnos con las dudas del jardín que lo vamos a solucionar dentro de 7 días. Bueno, y aquí ya hemos tomado todos, ¿no? Notas de estas recomendaciones, cómo hacer la huerta y en este otoño qué es lo que se puede plantar. Nos vamos y seguimos con la programación de Chacra Televisión. Nos reencontramos a la hora 19 con más noticias. Hasta luego.